Como si fuese una venganza del destino o una reivindicación histórica. La reconquista del Chávez Ravine, aquel terreno icónico donde se erige el Dodger Stadium de Los Ángeles. Allá, que durante la década de los años 50, cientos de familias mexicanas fueron desalojadas de sus hogares. Pero la reivindicación llegaría décadas más tarde. La historia daría un giro inesperado. Un joven beisbolista de no más 20 años lanzaba en el juego inaugural para los Dodgers en el 81. Fue escogido al azar, pues el lanzador que estaba programado para tirar era Jerry Reuss, pero estaba lesionado. Así que Tom Lasorda le dio la oportunidad a aquel chico, que había jugado un par de partidos como relevista. Lanzó contra los Astros de Houston, los eternos rivales de los Dodgers. Y para el quinto partido de la temporada del 81, no había nadie más popular en la ciudad de Los Ángeles que Fernando Valenzuela. Un lanzador que no tenía una velocidad particularmente acendrada. Un tipo gordito, que no hablaba inglés casi, aún con acné en la mejilla, pero tiraba un lanzamiento que hacía décadas no se veía en las ligas. El famoso tirabuzón. Así que desde aquella loma, la silueta de Valenzuela pronto se inmortalizó con aquel lanzamiento ancho, en el que parecía recoger toda la inercia del tiempo para despedir una bola que durante buena parte del camino iba a la zona de strike, solo para desplomarse al llegar al plato. El tiempo, según el adagio romano, no es para nadie, pero hay quienes no esperan la espera, sino que marcan en sí mismos el paso del tiempo. Valenzuela no solo se convirtió en el mejor lanzador de la liga, sino en el representante de una comunidad que para entonces ya llegaba a decenas de millones en Los Ángeles, California, y ocupaba un sitio central en la ciudad. Los alaridos del fulgor por Valenzuela eran también gritos de catarsis de una población que había sido ocultada por muchos años. Y así nacía la Fernandomanía. No fue solo un fenómeno deportivo, fue una reivindicación social. Era el conquistador del Chávez Ravine, aquellas colinas icónicas entre el México que lo vio nacer y Los Ángeles que lo acogió. Así que donde un día hubo desalojo, ahora había celebración y reivindicación. Sin embargo, el 22 de octubre del 2024 esa luz se apagó. Tenía 63 años cuando se iba de este mundo. Conocido popularmente como el Toro de Chacahuila, la pequeña localidad de 250 habitantes en los llanos de Sonora, de donde era originario. El exdeportista era atendido desde hacía semanas por una enfermedad que la familia no quiso revelar, y en una situación en la que pidió privacidad. Serían los Dodgers de Los Ángeles los que informarían que a final de septiembre, Valenzuela, quien laboraba como analista para las transmisiones radiofónicas del equipo, abandonaba la cabina ubicada en el mismo estadio en el que fue campeón. Las dolencias impidieron que Valenzuela acompañara a su ex equipo a los playoffs, que los han llevado a disputar la Serie Mundial contra los Yankees. Valenzuela, quien era el menor de una familia de 12 hijos, que tuvo el matrimonio entre el viejo Abelino, un campesino humilde y pobre, y su madre, doña Hermenegilda, ama de casa. Finalizando los 70, llegó a Los Ángeles tras firmar un contrato por $120,000, una cantidad
súper buena para aquella época. Pero sería en la serie del 81. Aquella icónica temporada hizo que Valenzuela se convirtiera en el primer lanzador de la historia que obtuvo el mismo año un reconocimiento al novato del año y mejor pitcher de una campaña. Y las estadísticas así lo demuestran. Cuando él empezó en el 81, asistía entre un 6 y 8% al estadio de los Dodgers. Ahorita, el 50% son hispanos. El número 34 de Valenzuela fue retirado por el equipo en 2023, aunque ya se había retirado del mundo del béisbol en el 97. Pero paradójicamente, a pesar que lo ganó todo, las puertas del Cooperstown nunca se le abrieron al Toro en vida. El lugar, conocido como el Salón de la Fama, se le negó siempre a recibirlo. Los expertos dicen, comentan y creen que su larga carrera terminó por afectar sus estadísticas globales. Y era que el Toro amaba tanto al béisbol que se retiró luego de casi 20 años de continuo trabajo. Eso quizá evaporó la posibilidad de que se convirtiera en el primer mexicano en el Museo de la Historia del Béisbol. Pero eso a él nunca le importó. Como dijo una vez, lo más importante para mí es el cariño de la gente, el apoyo de toda la gente hispana, no solamente aquí en el área de Los Ángeles, sino también afuera. Y no solamente de la gente común y corriente, sino hasta de los presidentes. Uno de los momentos más significativos fue cuando se conoció por primera vez con López Obrador, con AMLO. Ocurrió durante la gira de agradecimiento que realizó el entonces presidente electo, AMLO, en 2018. En la foto y en un video se podía ver a AMLO entusiasmado por encontrarse con una leyenda deportiva favorita. Sí, y es que AMLO desde pequeño también practicó el béisbol como su deporte favorito. Así que la Fernandomanía, el fenómeno que desató Fernando Valenzuela en las grandes ligas en los 80, fue algo que López Obrador no solo entendió, sino que también celebró en varias ocasiones. Por eso AMLO celebró uno de los grandes homenajes a la trayectoria de Fernando Valenzuela, dándole el nombre de él a un estadio en Sonora, ubicado en Hermosillo, que fue nombrado el Estadio Fernando Valenzuela. Esa decisión fue recibida con entusiasmo y destacó que eso era para que Valenzuela le sirviera como ejemplo a muchos jóvenes deportistas. Así que literal, el impacto de Fernando Valenzuela en el deporte y en la sociedad trascendió las estadísticas y los trofeos. ¿Para qué un salón de la fama si prácticamente tiene ganado el corazón de todo el pueblo mexicano y latino por hacer ese gran favor de dejar el nombre de Latinoamérica en alto y de México? Porque aunque el desalojo de Chávez Rabine nunca pudo ser revertido, su presencia en el Dodger Stadium dio a los descendientes de esos desplazados un motivo para reclamar su lugar en la historia del lugar que alguna vez fue el hogar de sus antepasados. Así que no era un deportista para muchos, sino un símbolo de esperanza. Porque literal, aunque los ladrillos y el cemento del estadio se construyeron sobre el desalojo y dolor de una comunidad, el espíritu y el orgullo de esa misma comunidad encontró la manera de regresar más fuerte que nunca, con Fernando Valenzuela, el Toro. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. En el corazón de Sonora, a orillas del río Yaqui y rodeado de extensas tierras agrícolas, se encuentra Echocahuila, un pequeño pueblo cuya tranquilidad y sencillez parecen haber detenido el tiempo.
Pero para el año 1960 nacía un pequeño niño, el menor de 2 hermanos, un tal Fernando Valenzuela. Allí nacía, en un lugar donde la vida transcurre al ritmo de las estaciones y las cosechas. Su padre, un campesino que sembraba el maíz, el trigo y el frijol y labraba la tierra. Así enseñó a todos los hijos a labrar la tierra con el azadón. Quizá ese esfuerzo más adelante le serviría a Fernando Valenzuela para lanzar su famosa bola, el screwball. Allá creció Fernando, apartado del bullicio y de la alta sociedad, pero no por ello carecía de vida y actividad. A pesar de su aislamiento geográfico, el Coahuila compartía el mismo fervor por el deporte que muchos otros en las áreas rurales de México, sobre todo en las regiones que quedaban fronterizas con Estados Unidos. Así que en esas canchas polvorientas e improvisadas, bajo el sol inclemente del desierto, niños y adolescentes soñaban con emular a los grandes jugadores que veían en las transmisiones de radio o escuchaban en las historias de los mayores que habían cruzado al otro lado. Y allí estaba aquel niñito que en las mañanas entre maizales y bajo el cielo despejado de Sonora jugaba por las tardes con el sonido de la pelota de béisbol rebotando en las piedras. Pero lo que nadie en este Coahuila podía prever era en el momento en que aquel chico se convertiría en una leyenda viva del deporte. Pero su destino estaba enmarcado y cambiaría radicalmente cuando en 1981 fue traspasado a los Dodgers de Los Ángeles, equipo con el que forjaría su legado más grande y se consagraría como una de las más grandes figuras del deporte en el mundo. Para ese mismo año sería clave en su vida, en el 81, cuando Valenzuela conoció a Linda Burgos, también una maestra de una escuela originaria de Yucatán. Ambos se conocieron durante el tiempo en que Fernando jugaba para los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Béisbol, pues habían hecho un préstamo los Dodgers de Los Ángeles, algo muy común en ese entonces. Pronto, su relación floreció rápidamente y poco tiempo después contrajeron matrimonio en la ciudad de Mérida, justo cuando el Toro estaba a punto de dar el salto a las grandes ligas. Linda fue un pilar fundamental en la vida de Valenzuela, acompañándolo a lo largo de toda su carrera. Producto de su matrimonio, Fernando y Linda tuvieron 4 hijos: a Fernando Jr., el mayor, Ricardo, a María Fernanda y a la pequeña Linda. De todos sus hijos, Fernando Jr. fue quien decidió seguir los pasos de su padre en el mundo del béisbol. Como primera base jugó en equipos de las grandes ligas como los Padres de San Diego y los Medias Blancas de Chicago, además de militar en varios equipos de la Liga Mexicana, como los Charros de Jalisco o los Toros de Tijuana. Fernando Valenzuela Jr., hijo del legendario Fernando, siguió los pasos de su padre en el béisbol y jugó en varios equipos, tanto en las ligas menores de Estados Unidos como en la Liga Mexicana. Aunque Fernandito Jr. no alcanzó el nivel de éxito de su padre en las grandes ligas, su paso por el béisbol profesional tanto en Estados Unidos como en México le permitió dejar una huella en el deporte y continuar el legado de la familia Valenzuela en el béisbol. Pero a pesar de haberse retirado en el año 1997 del béisbol, Fernando Valenzuela siempre siguió con el deporte que tanto le había dado. En 2003 regresó a la organización de los Dodgers como comentarista de radio en español para los juegos de la Liga Nacional de la División Oeste. En 2015 fue contratado como comentarista en español para Sportnet y para el año 2006 sería el manager de la selección mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol. También compró un equipo, los Tigres de Quintana Roo, en 2017.
En las últimas apariciones de Fernando Valenzuela se le vio delgado. Tuvo un cambio drástico en su peso, por lo que surgieron diferentes rumores. Y todo el mundo pensó que estaba enfermo, pero él nunca habló al respecto. Algunos medios informaron que días antes de perecer el 22 de octubre, había sido internado en un centro asistencial, al parecer por complicaciones hepáticas. Así que hoy, a pesar de que pereció, será recordado no solo como uno de los mejores lanzadores de la historia del béisbol, porque los niños hoy en día sueñan con ser como el Toro Valenzuela. Recuerdan a Fernando, no solo como jugador de béisbol, sino como el que les devolvió un pedazo de su historia. En sus lanzamientos, devolvió al Chávez Revín a su gente, no con palabras, sino con un brazo potente y con la grandeza de su corazón. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, Miss Estrella.